Nunca imaginé que mi vida llegaría a este punto. Estoy aquí sentada, temblando mientras confieso algo que juré llevarme a la tumba. Algo tan oscuro y retorcido que mancha el alma. Pero esa noche en Bogotá, esa maldita noche lluviosa, lo cambió todo. Y ahora no puedo dejar de repetirla en mi mente como una película en bucle que me atormenta cada vez que cierro los ojos. Durante años, me sentí invisible en mi propia casa. Mi esposo, Alejandro, se había casado con su trabajo. Siempre había otra reunión tardía, otro viaje de negocios urgente, otra excusa para no estar. Nuestro matrimonio se había convertido en algo frío, mecánico, una transacción de facturas y responsabilidades domésticas. ¿La intimidad? Dios, ni siquiera podía recordar la última vez que me había tocado con deseo, como si realmente me quisiera, como si yo fuera una mujer y no solo un mueble más en nuestra elegante casa de la Candelaria. En algún momento dejé de esperarlo. Me dije a mí misma que esto era simplemente el matrimonio moderno, que así es como la vida se desgasta después de un tiempo, perdiendo el color y la pasión hasta quedar en un gris monótono. Cuando su hijo, Gabriel, se mudó con nosotros el año pasado para terminar sus estudios universitarios, apenas lo noté al principio. Era el hijo de su primer matrimonio, un chico tranquilo, educado hasta el extremo, del tipo que nunca causa problemas. Llegaba de sus clases en la Universidad de los Andes, se retiraba a su habitación, y eso era todo. Intenté ser amable en la cena, preguntándole por su día, pero él siempre evitaba mis ojos, respondiendo con frases cortas y educadas. Pensé que era tímido, dulce, completamente inofensivo. Pero con el tiempo, empecé a ver más de él. Creció un poco más, llenando su estructura delgada con músculos de nadador. Su cabello oscuro y ondulado caía sobre sus ojos de una manera que me recordaba dolorosamente a cuando Alejandro y yo nos conocimos, cuando él era joven, apasionado y estaba lleno de vida. Gabriel tenía esa misma chispa, pero atenuada, oculta bajo capas de reserva. Es difícil explicar exactamente cuándo empecé a notarlo como algo más que mi hijastro. No fue un momento repentino, sino una acumulación lenta de detalles. La forma en que sus manos fuertes agarraban el volante cuando me llevaba al supermercado, el aroma a sándalo y lluvia que dejaba en el pasillo, la manera en que su camiseta se tensaba en sus hombros cuando ayudaba en el jardín. Esa noche en particular era tranquila, como cualquier otra. Alejandro se había ido a otro viaje, esta vez a Medellín, apenas levantando la vista de su teléfono mientras me besaba la mejilla distraídamente y salía por la puerta. Ni siquiera se despidió de Gabriel. Me serví una copa de vino tinto, un Malbec con cuerpo, y fui a la sala de estar. Gabriel ya estaba allí, sentado en el sofá de cuero, desplazándose por su teléfono. Levantó la vista cuando entré, y por primera vez no apartó la mirada de inmediato. Su mirada se quedó en mí solo un segundo más de lo habitual, recorriéndome, de arriba a abajo. Llevaba un vestido de seda color esmeralda, que solía ser el favorito de Alejandro, pero que ahora apenas notaba. Algo en la forma en que Gabriel me miró, con una intensidad cruda que no había visto antes, hizo que mi estómago diera un vuelco. Me sentí expuesta, vulnerable, y me odiaba a mí misma por notarlo, por disfrutarlo. Nos sentamos juntos viendo algo sin importancia en la televisión. La charla habitual al principio, el clima, sus clases de arquitectura. Pero lo atrapé mirándome por el rabillo del ojo. Cada vez que giraba la cabeza, él miraba hacia abajo, inquieto, jugueteando con el borde de su camiseta. Me dije que estaba imaginando cosas, que era el vino subiéndose a la cabeza, pero no podía sacudirme la sensación de que el aire entre nosotros era diferente esa noche, pesado, cargado de electricidad estática. Más que el vino, o quizá eran solo años de soledad acumulándose como polvo en los rincones de mi alma, pero esa noche, por primera vez en años, me sentí vista, realmente vista. No sé por qué me quedé allí,
tan cerca de él, en lugar de irme a la cama como lo haría normalmente. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Se sentía denso, expectante, como si ambos estuvieran esperando que algo sucediera, pero demasiado asustados para nombrarlo. Le pregunté cómo le iba en la universidad, y por una vez, realmente se abrió. Me dijo que se sentía fuera del lugar, como si nadie realmente lo notara, que nadie se preocupaba lo suficiente por preguntarle cómo estaba realmente. Me habló de la presión de su padre, de sentirse siempre una decepción. Su voz se quebró un poco cuando lo dijo, y mi pecho se apretó con una empatía dolorosa. Le dije que entendía más de lo que él sabía, que yo también me había estado sintiendo invisible, un fantasma en mi propia vida. Nos miramos durante un largo momento y fue como si algo no dicho pasara entre nosotros, un entendimiento silencioso de dos almas solitarias bajo el mismo techo. Rió nerviosamente después de eso, mirando sus manos, y noté que sus nudillos estaban blancos por la fuerza con la que las apretaba. Me estiré sin pensar, guiada por un instinto que no reconocía, y puse mi mano sobre la suya. Solo un gesto simple y gentil, destinado a consolar. Pero la forma en que me miró después de eso, como si acabara de darle agua en medio del desierto, hizo que se me cortara la respiración. Sus dedos se relajaron bajo los míos. Y entonces, lentamente, deliberadamente, giró su mano y entrelazó los míos con los suyos. Ninguno de los dos dijo nada. El único sonido era el latido ensordecedor de mi propio corazón y la lluvia golpeando contra los cristales. Debería haberme alejado. Debería haberme puesto de pie, haber hecho una broma sobre la hora y haber terminado todo allí mismo. Pero no lo hice. Mi corazón martillaba contra mis riberas como un pájaro enjaulado. Mis palmas estaban sudosas. Y todo lo que podía pensar era en cuánto tiempo había pasado desde que alguien me tocaba como si yo importara. Su pulgar rozó mis nudillos, vacilante al principio, luego más firme, casi posesivo. Miré nuestras manos unidas, el contraste de su piel joven y bronceada contra la mía más pálida, y luego volví a mirarlo a él. Me estaba mirando fijamente, con una intensidad que quemaba, y cuando nuestros ojos se encontraron esta vez, no apartó la mirada. Sostuvo la mía, desafiante, suplicante. Tragó saliva con fuerza, su pecho subiendo y bajando más rápido, y en una voz baja y temblorosa dijo: «Te ves hermosa esta noche, Valeria». Nadie me había llamado así en años, con ese tono. Alejandro solía llamarme querida o amor, pero eran palabras vacías, automáticas. La forma en que Gabriel dijo mi nombre, tranquilo pero lleno de un anhelo desesperado, hizo que algo dentro de mí se deshiciera. Sentí mi cara arder, un rubor caliente que subía desde mi cuello. No pude evitar sonreír un poco, aunque me odiaba por ello. Dejé mis manos en las suyas, sintiendo su calor, sintiendo sus dedos apretarse alrededor de los míos como si no pudiera soportar soltarme, como si yo fuera su única ancla en una tormenta. Todo mi cuerpo se sentía vivo, eléctrico, despertando de un largo sueño de invierno. Cada segundo que pasaba, la línea entre lo correcto y lo incorrecto comenzaba a desdibujarse, volviéndose borrosa y gris, y ya no podía decir de qué lado quería estar. Sabía que debería haber parado. Cada parte racional de mí gritaba que esto estaba mal, que era una locura, que ya habíamos ido demasiado lejos, pero cuando su mano se deslizó más arriba por mi muslo, rozando la seda de mi vestido, no le empujé. Mi respiración se atoró en la garganta y me congelé, esperando ver qué haría a continuación. Ya no parecía nervioso. Su timidez había desaparecido, reemplazada por algo más seguro, casi audaz, una faceta de él que yo desconocía. Sus dedos presionaron mi piel a través de la tela, como si me estuviera reclamando, y mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría delatarme, que podría escucharlo en el silencio de la habitación. Cuando se inclinó más cerca,
Pude sentir el calor que irradiaba de él, su aroma embriagado llenando mis sentidos. Susurré su nombre en una protesta débil, casi inaudible. Gabriel, no, pero salió más débil de lo que pretendía, más como una invitación que una negativa. Dudó solo un segundo, sus ojos oscuros buscando una señal en los míos. Luego susurró, con la voz ronca por la emoción contenida. He querido esto por tanto tiempo. No puedo dejar de pensar en ti, Valeria. Sueño contigo. Me despierto pensando en ti. Escuchar eso de él, de alguien que siempre había parecido tan tímido y reservado, encendió algo dentro de mí que no sabía que estaba ahí. Un fuego latente que de repente rugió con vida. Sus labios rozaron mi mejilla, mi mandíbula, enviando escalofríos por mi columna vertebral. Y luego, finalmente, me besó. No fue suave ni tímido, fue hambriento, fue desesperado, como si hubiera estado conteniéndose durante meses y la presa finalmente se hubiera roto. Me besó con una urgencia que me dejó sin aliento, devorando mi boca, sus manos enredándose en mi cabello. Me rendí antes de que pudiera siquiera pensarlo. Mis manos se movieron a sus hombros, atrayéndolo más cerca, sintiendo la tensión en sus músculos, la dureza de su cuerpo contra el mío. Me besó más fuerte, más profundo, su lengua explorando mi boca con una posesividad que me hizo gemir, y lo dejé. Todo mi cuerpo se sentía vivo, eléctrico, despertando de un largo sueño de invierno. Cada segundo que pasaba, la línea entre lo correcto y lo incorrecto comenzaba a desdibujarse, volviéndose borrosa y gris, y ya no podía decir de qué lado quería estar. Sabía que debería haber parado. Cada parte racional de mí gritaba que esto estaba mal, que era una locura, que ya habíamos ido demasiado lejos, pero cuando su mano se deslizó más arriba por mi muslo, rozando la seda de mi vestido, no le empujé. Mi respiración se atoró en la garganta y me congelé, esperando ver qué haría a continuación. Ya no parecía nervioso. Su timidez había desaparecido, reemplazada por algo más seguro, casi audaz, una faceta de él que yo desconocía. Sus dedos presionaron mi piel a través de la tela, como si me estuviera reclamando, y mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría delatarme, que podría escucharlo en el silencio de la habitación. Cuando se inclinó más cerca, pude sentir el calor que irradiaba de él, su aroma embriagado llenando mis sentidos. Susurré su nombre en una protesta débil, casi inaudible. Gabriel, no, pero salió más débil de lo que pretendía, más como una invitación que una negativa. Dudó solo un segundo, sus ojos oscuros buscando una señal en los míos. Luego susurró, con la voz ronca por la emoción contenida. He querido esto por tanto tiempo. No puedo dejar de pensar en ti, Valeria. Sueño contigo. Me despierto pensando en ti. Escuchar eso de él, de alguien que siempre había parecido tan tímido y reservado, encendió algo dentro de mí que no sabía que estaba ahí. Un fuego latente que de repente rugió con vida. Sus labios rozaron mi mejilla, mi mandíbula, enviando escalofríos por mi columna vertebral. Y luego, finalmente, me besó. No fue suave ni tímido. Fue hambriento. Fue desesperado, como si hubiera estado conteniéndose durante meses y la presa finalmente se hubiera roto. Me besó con una urgencia que me dejó sin aliento, devorando mi boca, sus manos enredándose en mi cabello. Me rendí antes de que pudiera siquiera pensarlo. Mis manos se movieron a sus hombros, atrayéndolo más cerca, sintiendo la tensión en sus músculos, la dureza de su cuerpo contra el mío. Me besó más fuerte, más profundo, su lengua explorando mi boca con una posesividad que me hizo gemir, y lo dejé. Todo pensamiento de culpa, de moralidad, de Alejandro, fue ahogado por la forma en que me hacía sentir, deseada, necesitada, diva, como si yo fuera la única mujer en el mundo. Sus manos vagaron por mi cuerpo, más audaces ahora,
trazando las curvas que mi esposo había ignorado durante tanto tiempo. No las detuve. No quería hacerlo. De alguna manera ambos estábamos sin aliento, frenéticos, tirando el uno del otro como si explotáramos y no teníamos más. La ropa se convirtió en un obstáculo molesto. Me susurró cosas al oído que no esperaba escuchar de él. Cosas sucias y maravillosas. Me contó cuánto tiempo había imaginado esto, cuánto había querido tocarme, las veces que me había espiado mientras leía en el jardín o tomaba el sol en la piscina. Sus palabras eran bajas y rudas y hacían que mi piel ardiera de deseo y vergüenza a la vez. Nunca recordaba la última vez que alguien me había hablado así, con tanta pasión y necesidad desnuda. En esos momentos nada más existía, ni mi esposo, ni los años de decepción, ni las consecuencias sociales, ni el tabú, solo sus manos calientes, sus labios expertos, su cuerpo duro presionado contra el mío en el sofá de la sala. Ya no era tímido. Tomó el control como si hubiera hecho esto 100 veces, guiándome, tocándome exactamente donde necesitaba, y yo lo dejé. Me convertí en arcilla en sus manos, moldeable y dispuesta. Cada nervio de mi cuerpo gritaba por más, y le di todo, diciéndome a mí misma que sería solo esta vez, solo una noche de locura para recordar lo que era sentir, aunque en el fondo ya sabía que eso era una mentira, que una vez que pruebas la fruta prohibida, el hambre nunca desaparece. Después de que terminó, el peso de lo que habíamos hecho me golpeó de golpe. La realidad se estrelló contra mí como una ola de agua helada. No dije nada al principio. Mi corazón todavía seguía acelerado, pero ahora era tanto por el pánico como por lo que acababa de sentir. La habitación estaba en silencio, solo nuestras respiraciones agitadas. Nos vestimos torpemente, evitando mirarnos a los ojos. Él tampoco dijo nada. Por primera vez en toda la noche, parecía inseguro nuevamente, como un niño que acaba de romper un vaso valioso y tiene miedo del castigo. Se pasó una mano por el cabello revuelto, mirando al suelo. Me alejé lentamente, necesitando espacio para respirar, necesitando pensar. Mi cuerpo todavía se sentía caliente por él, vibrando con los ecos del placer, pero mi mente ya estaba dando vueltas, repitiendo cada segundo, tratando de convencerme de que no había sucedido realmente, de que era una pesadilla o una fantasía vívida. Me quedé allí de pie junto a la ventana, mirando la lluvia caer sobre las calles vacías de Bogotá, tratando de calmar la tormenta dentro de mí. Una docena de emociones se enredaron. Vergüenza, culpa aplastante, miedo a ser descubierta. Pero debajo de todo eso había algo que no podía negar, algo que me aterrorizaba más que nada. Satisfacción. Incluso mientras me decía a mí misma que me arrepentía, que era una mujer horrible, una parte de mí seguía recordando la forma en que me miraba, con adoración absoluta, la forma en que me tocaba, como si fuera preciosa y frágil, cómo me hizo sentir viva de una manera que no lo había hecho en años. Me asustaba cuánto quería aferrarme a ese sentimiento, incluso sabiendo lo que costaba, incluso sabiendo que estaba destruyendo mi familia desde adentro. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero firme. Se levantó del sofá y se acercó a mí, pero no me tocó. «No me arrepiento», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Te he querido por tanto tiempo, Valeria, y no me importa lo que pase ahora. Valió la pena cada segundo». La mirada en sus ojos cuando lo dijo casi me rompió, porque le creí, y me asustó cuánto quería creerle, cuánto quería que fuera verdad que alguien me amara con esa intensidad imprudente. No respondí. No pude. Simplemente me quedé allí, mirándolo, atrapada entre todo lo que se suponía que debía sentir, la decencia, el deber, y todo lo que realmente sentía, el deseo, la conexión. Más tarde esa noche, cuando estuve sola en mi habitación, en la cama que compartía con su padre, no pude dormir. Seguí repitiéndolo una y otra vez, cada palabra susurrada,
cada toque prohibido, cada gemido compartido. Seguí pensando en la forma en que me sorprendió, en cómo no era el chico tímido que creía conocer, sino un hombre capaz de una pasión abrumadora. Me pregunté qué decía eso de mí, que dejé que sucediera, que una parte de mí, una parte oscura y egoísta, todavía quería más. La culpa estaba allí, pesada y constante como una losa sobre mi pecho, pero no borraba el deseo, no borraba la forma en que me hizo sentir vista, valorada, mujer. Por la mañana, ni siquiera nos miramos durante el desayuno. Él tomó su café rápido y se fue a la universidad. Yo me quedé en la cocina, con las manos temblando sobre mi taza. Pero el silencio entre nosotros era diferente ahora. Ya no era el silencio de dos extraños. Estaba lleno de algo no dicho, algo peligroso y cómplice. No sé qué viene después. No sé si alguna vez podré perdonarme a mí misma o mirar a Alejandro a los ojos sin sentir que me quemo por dentro. Pero sé una cosa. Esa noche lo cambió todo. Y no importa cuánto lo intente, no puedo dejar de pensar en él, o en la forma en que tomó la iniciativa y me hizo suya. La caja de Pandora se ha abierto, y tengo miedo de lo que pueda salir de ella. Si esta historia te ha dejado sin aliento y quieres saber qué sucede a continuación en este torbellino de emociones prohibidas, por favor asegúrate de seguir mi canal, Mundo de Secretos. Dale me gusta al video y deja tus comentarios abajo. Tu apoyo significa el mundo para mí.